En la vida nos presentan dos decisiones donde uno tiene que decidir de entre despiertas o sigues soñando, de entre aceptas la realidad que es dura y cruel o decides aceptar la fantasía y la mentira. Es decir, cuando nosotros vemos a alguien que es tóxico o alguien que engaña a su esposo o su esposo que es tóxico con su esposa y dicen, ¿por qué no la deja? Tan fácil que es dejarla. Pues no, amigos. No es fácil dejarla, no es fácil dejar una realidad que tú mismo te construiste. Y es una decisión que tenemos que pasar todos. Aceptamos la realidad y la realidad es un mundo sin esa persona, un mundo frío, un mundo donde muy probablemente no vas a ser feliz. Es la realidad, que al dejarla vas a estar solo. Yo no digo que sea yo no digo que sea mejor opción quedarse, solo digo que ver el camino frío sin esa persona, sin esos hijos que formaste, donde te vas a tener que enfrentar a tus propios miedos, a tus propias enfermedades. Vas a tener que estar al pendiente de ti y que el proceso es duro, pero te permite avanzar a irte a meter a otro lado o conocer nuevas personas, pero ese proceso es muy duro. Por eso es que en la película de Matrix nos enseñan dos pastillas. Uno que te da la realidad de cómo es la realidad del mundo y te preguntan, ¿quieres la realidad o quieres la mentira? Y la fantasía es que tú regreses, que olvides lo que pasó, que regreses a ser feliz en un mundo falso, en un mundo donde si por algo te quieres separar de esa persona, es porque es tóxica, es porque te va a pegar, es porque te va a engañar, es porque pueden pasar tantas cosas que ya viviste y que no eres feliz, porque no eres feliz. Pero tú vas a decidir entre seguir esa fantasía que sabes que si no te pela, te va a seguir sin pelar, que si te engañó, te va a seguir engañando, aunque no lo haga unos meses, que si te golpeó, lo va a seguir haciendo, que todo eso malo por lo que tú te quieres separar, pero que no agarras la fuerza, va a seguir pasando. Esa es la decisión que tú tienes que tomar. No es lo mismo que le digas a alguien, ¿por qué no la dejas?, a que estés viviendo en sus zapatos y su realidad sea irse, dejar a sus hijos, tener problemas legales, muchas veces no ver a sus hijos, y prefieren vivir la fantasía donde tienen que soportar, tienen que vivir en un mundo que ya no son felices. Esto se nos presenta en varias películas, nos lo dicen una y otra vez, donde nosotros tenemos que elegir si seguimos soportando o decidimos darle paso a la vida real. ¿Cuál es la vida real en Matrix? La vida real en Matrix es que el mundo ya no existe, que el sol ya no existe, que no hay comida, no existe la comida que tanto nos gusta. Te dan de comer así como si fuera un aceite, así como avena, toda fea, y tienes que estar a salto de mata, los robots controlan el mundo. Es decir, prefieres regresar al mundo perfecto donde hay comida, donde no eres feliz, pero te engañas pensando que eres feliz. Ese es el problema, que nosotros nos engañamos siendo felices. Creemos que somos felices porque no tenemos la fuerza suficiente de dejar atrás lo que nos hace daño. Deja de ver a los demás, voltéate a ver internamente tú y pregúntate, ¿qué es lo que no estarías dispuesto a dejar? Eso que no estarías dispuesto a dejar, si te hace daño, sabes que lo tienes que dejar. ¿Por qué no lo has hecho? ¿Verdad que no es fácil? ¿Verdad que el que nos presenten las dos pastillas, muchas veces elegimos el sueño? Elegimos lo que ya tenemos, la familia que formamos, en lugar de ir a pasar fríos, hambres, miedos, dolor, inseguridad de qué va a pasar, porque no tenemos mucha capacidad de afrontar la realidad, porque la realidad es fea. Es muy dura la realidad y preferimos soportar malas caras, malos tratos, que querernos y salirnos del infierno en el que estamos. Yo no te vengo a decir qué decisión vas a tomar. Yo lo que te vengo a platicar es que tú estás tomando una decisión ya. Tú
Por más que todos los días digas te voy a dejar, o le digas a ella te voy a dejar, o le digas a él te voy a dejar, y no lo hagas, es que tú estás tomando la decisión de quedarte por el miedo a sufrir. Eso precisamente es de lo que trata la serie que acabo de terminar, que se llama Incontrolables, donde al final son 3 personajes los que quedan. Aquí te voy a hablar con spoilers, que una está loca y su pareja que la conoció y la embarazó, que es el policía, pues se da cuenta de la verdad, de que todo el pueblo está loca. Lo que él no sabía es que su esposa era la loca y no el pueblo. De que las personas que supuestamente le lavaron el coco, resulta que le lavaron el coco porque ella mató a sus papás. Ella fue la que mató a sus papás. Pero él pensaba que los que le habían matado a sus papás había sido la que lo ayudó, la que le borró el cerebro para que se olvidara de eso y volviera a ser feliz. Este policía luchaba contra la verdad. Pero cuando supo la verdad, cuando se enfrentó a la verdad, tenía una decisión que tomar. Se iba, agarraba a su bebé que acababa de nacer, se iba, enfrentaba la realidad sin su esposa, sin esa persona que quería, y se iba a sufrir un tiempo, porque después pues tú te recuperas, pero ese proceso es muy difícil. O te quedas y aceptas que tu esposa mató a sus papás, que tu esposa está loca y que tu esposa va a controlar y que tiene un grupo de amigos que supuestamente son un grupo de cuates tocados, malos, pero que les lavaron el cerebro y que todos se sienten papás o parte del bebé, que todos se creen papás y mamás del bebé, porque en esa ciudad no te deja, en ese pueblo no te dejan tener bebés. Y por otro lado nos presentan la historia también en ese mismo contexto de 2 niñas que están sufriendo mucho. Una asiática que sus papás no ven por ella, que sus papás prefieren tener una vida muy bonita, tener una vida falsa, por sus papás decidieron tener una vida falsa cuando ella era rebelde, cuando ella se vestía fodonga, se vestía diferente a los demás, y ellas todavía se burlaban de ella frente a los invitados, diciéndoles no, ya la sirvienta o no sé qué, algo así les dice, ya nos va a hacer el favor de cambiarse, porque quieren aparentar que tienen 2 princesas súper estudiosas, etcétera, y pues no es así. Entonces no la tratan como deberían de tratarla. Y la otra, su mamá, que podemos ver en el proceso que pasan, su mamá quería más a su hermana, pues ella en un momento donde estaban tomados, como que dejó que se ahogara. No es que la matara, sino se ve como que no hace nada por salvarla, porque estaba muy drogada la otra. Pero se ve que a partir de que muere su hermana, pues deja de importarle a la mamá, ya la trataba mal, esta se empieza a drogar, se conocen ellas dos, se empieza a hacer como rebelde la muchacha estadounidense, se empieza a drogar, pero muy bajito, nomás para hacerse la rebelde, porque después nos damos cuenta que era un pan de Dios, ella era muy buena gente, la mala era su hermana y luego su mamá no la quería, entonces traía traumas y agarraron esa amistad los dos, donde una dependía de la otra, que la güera dependía del amor de la asiática, y la asiática también sentía apego por ese. Entonces los agarran en una escuela para un pueblo, que es el pueblo donde en esa escuela te arreglan si tú tuviste un problema. Todos los dos iban con un problema, mandan a la asiática a sus papás porque ya no pueden con ella y su rebeldía, que no querían que se juntara con la güera, y la güera va a sacarla. Pero resulta que la güera que la va a sacar llega muy brava a quererla sacar, y aquella se ve como más mansita. Para no hacerse las largas, resulta que al final, cuando les presentan la pastilla de que ellos tienen que hacer un salto, así es como los hacen olvidar lo que tienen o el problema que tienen, les dan una pastilla o le dan un medicamento que hace que en el cerebro se te borre cierta información y puedas volver como a comenzar, que le llaman ellos el salto, que así es como la esposa del policía se le borró todo lo que había hecho, no sabe qué había hecho, pero sí es mala. Cuando se les presenta a ellas dos que se están en la escuela, porque es una escuela donde hacen todo esto, como que los reprograman, la güera, que llegó muy brava, se fue como que fue aceptando las cosas que decían, como que sí ocupaba que la ayudaran. Es decir, aquí les presentan a las dos la pastilla. No hay ninguna pastilla, esto es ficticio, esto es hablando como en la de Matrix. Les presentan la opción de que hagan el salto y olviden su pasado y vuelvan a ser felices, y olviden esos traumas, ese dolor de que a la güera de que su mamá no la quiere, y a la
asiática de que sus papás no ven por ella, no les importa, lo que quieren es aparentar su vida perfecta. Pero aquí es donde toma uno la decisión, y la que era más ruda, que es la güera, termina tomando la decisión de sí aceptar el brinco, pero no se ve cuando da el brinco porque las dos escapan juntas, porque los dos quedaron en escapar. Pero llegan a una casa donde se esconden y ahí se ponen a platicar de si seguir adelante o no, y la güera se confiesa que ella sí ocupa eso, que ella sí se quiere quedar, que ya no quiere sufrir, que ya no le quiere doler, y le dice la asiática, pero no es verdad, o sea, no vas a ser tú, ya no va a ser real, no importa, pero yo ya no quiero sufrir. Entonces ahí nos presentan nuevamente las dos opciones. ¿Quieres el lado bonito, el lado falso, donde te hacen creer que tu mamá te quiere, que todo está bien, que no tuviste ningún problema, que tú no mataste a tu hermana, que etcétera? O la otra opción, que tú huyas de ahí y que te enfrentes a la realidad. La realidad es que la asiática toma el rumbo de ser libre, donde se tiene que enfrentar a que sus papás no la quieren, a que tiene que irse sola, a que tiene que vivir sola, a que tiene que enfrentar el mundo sola, que es lo más difícil. Y la otra, que era la más ruda, la güera, prefiere regresar para que le hagan el salto, para que le den la pastilla del amor, de la vida perfecta. Porque empieza a ver los cuadros que hay en esa casa, y todas las personas que viven en ese pueblo dieron el salto y terminan siendo felices. Lo único que pasa es que no los dejan tener hijos, para que no tengan ese apego emocional y puedan ser, o sea, no maltraten a la descendencia. O sea, ese es el problema, que sienten que de niños nos afectan. Entonces ahí podemos ver cómo la asiática prefiere la verdad y la güera prefiere ser engañada, prefiere que le borren lo malo y vivir feliz, no aceptar la realidad. Volvemos a la policía en ese mismo caso, porque las dos, la policía, al ver eso, tenía dos opciones. Nos dejan ver en la película en la serie, que tenía dos opciones, que es quedarse con su esposa que está loca, que había matado a sus papás, o despertar. Se supone que quería la verdad, ¿no? Y ahí está la verdad. Entonces, ¿tú qué harías? ¿Te vas con tu hijo, la abandonas y vives con eso de que tu esposa fue así? ¿O te quedas y aceptas que tu esposa, o sea, te resignas a vivir una vida falsa, con tal de no dejar ese amor, con tal de no dejar ese apego que tienes? Pues nos dejan ver cómo él toma a la bebé, a su hija que acaba de nacer, y se va. Para que escapara la asiática, y iba a escapar, la policía le iba a ayudar a escapar, le dijo que le dejaba un carro ahí y con dinero y comida, que con ese agarrar y se fuera. Entonces cuando llega al lugar donde dejaron el carro, pues sí estaba el carro. Dijo, ay, qué buena onda, estaba un perrito. Pero cuando se sube al carro, se ve cómo viene corriendo la policía. Es que es un hombre policía, es una mujer transformada de transgénero, que es hombre. Se ve como viene corriendo con su hija, y todos, ay, qué bueno que sí decidió abandonar, que decidió, porque todos queremos, todos fuera, cuando estamos viendo el escenario, todos queremos que todos elijan la realidad, pero muchas veces todos elegimos lo contrario, elegimos la felicidad y engañarnos a la realidad. Entonces ve cómo viene corriendo, ella se emociona, la asiática, la estudiante, se sube al carro, empieza a manejar el policía, la asiática agarra a la bebé y le dice, no, pues de aquí nos vamos a ir a no sé dónde, tengo un lugar en una cabaña en tal lugar, ahí vemos qué hacemos, porque pues ya ninguno de los dos se quedó con familia. Y le dice ella, no, a mí déjame en la ciudad y ya yo veré qué hago. Dice, no, yo te voy a cuidar, pero nadie te está pidiendo que me cuides, nadie me lo está diciendo, yo te quiero que formemos una familia. Y ella se emociona y todo, y después nos pasan a la escena para volver a ver qué había pasado con o sea, cómo fue que se salió de la casa. Y resulta que cuando vuelve la escena, podemos ver que está a punto de tomar la decisión de irse, y agarra y ve a todas las personas ahí en el piso, todos los locos esos que se creen papás y mamás de su hijo, y a su esposa, y agarra la puerta y la cierra y se regresa con su esposa. Es decir, eso donde se van juntos con la otra no pasó. Decidió cerrar los ojos, decidió hacerse de la vista gorda y decidió quedarse al lado de su esposa. Decidió el camino de la felicidad falsa,
al lado de su esposa asesina que la realidad. No pudo con la realidad. Sin embargo, la única que decidió salir de todo eso fue la asiática. Y ella sí logra huir y volvemos a ver la escena donde en realidad no estaba la policía, iba ella sola con un perrito.